Buenas noches jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan bien? Muy amables, gracias. Listo. A ver, vamos a revisar el aula virtual. Me parece que la semana anterior ya revisamos la parte final de los transformadores. Ya habíamos visto las mediciones o comprobaciones o ensayos que se hacen a los transformadores. Habíamos hablado de las pruebas de vacío, de carga a plena carga y las de cortocircuito. Entonces, creo que ya tenemos ese conocimiento, ¿no? Conocimiento teórico de los transformadores como tal. Vamos entonces ahora revisando el cronograma. Estaríamos ya en la capacidad entonces de hacer nuestra tarea 2. ¿Sí? La tarea 2 dice consulte cómo se realizan las mediciones de voltaje, corriente y potencia utilizando un multímetro. Y realice la prueba de vacío de un transformador. ¿Ok? Entonces vamos a colocar esta tarea en el aula virtual. Vamos a hacerle ya oficial. Si es que tiene transformador internamente, sí. Hay unos cargadores, sobre todo los antiguos, ¿no? Los primeros cargadores de celulares que habían eran unos cuadrados pesados. Esos vienen con un transformador. Ahora los modernos ya no vienen, ¿no? Ya no tienen ese transformador. Sí, no hay ningún problema. Cualquier tipo de transformador, ¿no? A ver, entonces vamos. Dupliquemos esto. Tarea 2, entonces. A ver, tarea 2. Vamos a borrar este enlace. Vamos a colocar la carpeta correspondiente a la tarea 2 ahora sí. Ok. Vamos a cambiar la descripción. Vamos a colocarle lo que indica la tarea 2. Ya. Fechas.
pongámosle desde hoy 17 enero 2022, 22 horas al finalizar esta clase. Hasta la próxima semana. Un 24. Ok. Hasta el 24 de enero, 14 horas. Listo. Tiene una semana, ¿no? Una semana para la actividad. Listo. Aquí en el aula virtual solamente coloca la palabra confirmar. No hace nada más y terminado. Vamos a ver cómo quedó la tarea 2. Dice tarea 2, abre desde el lunes 17 de enero a las 22 horas y pendiente hasta el lunes 24 de enero a las 22 horas. Perdón, 24 de enero de 2022 hasta las 14 horas. Consulte cómo se realizan las mediciones de voltaje, corriente y potencia utilizando un multímetro y realice la prueba de vacío de un transformador. Entonces son dos cosas, ¿no? Una consulta y la prueba de vacío. Y la consulta es en tres partes. Cómo realizar la medición de voltaje con un multímetro, este es el primer punto. Cómo realizar medición de corriente con un multímetro y cómo realizar medición de potencia, ¿no? ¿Ya? Entonces son tres cosas que tiene que hacer, ¿no? En la consulta. Y la otra parte es la prueba de vacío, que ya la habíamos visto la clase anterior. ¿Ya? Modo de entrega en un documento de Word. Coloque el siguiente encabezado, eso ya ustedes lo saben. Coloque la tarea realizada. Por favor sean lo más detallistas, ¿no? Lo más detallado, mejor dicho. Lo más detallado la tarea. Bueno, la consulta, si es que pueden colocarle, ¿qué serían? Esquemas, gráficos, mucho mejor, ¿no? O si es que usted quiere tomar sus propias fotografías de cómo mide voltaje, cómo mide corriente, ya sería mucho mejor, ¿no? Ya. Pero trate de describir de la mejor manera su tarea. Y en la prueba de vacío, usted no solamente va a decir, ¿no? Ah, realicé la prueba de vacío, aquí está el transformador, aquí, media acá y medio tanto, y listo, se acabó. No, tiene que redactar, ¿no? Tiene que expresar, tiene que describir todo lo que hizo, ¿no? Ah, con un transformador, primero identifiqué cuál es el primario, cuál es el secundario, con la numeración o con el dato de placa, ya vi que el primario se conecta a 110, en el secundario sale, yo que sé, 12 voltios, que la potencia es de 10 vatios. Tiene que redactar, ¿no? Tiene que redactar todo lo que usted ha hecho para hacer su prueba. Ya, nada de que conecté el circuito que se muestra y todo salió bien. No, eso, acuérdense que ya no va a haber notas mínimas, ¿no? Ya saben cómo hacer la tarea, ya saben cómo presentarla. Ahora sí la calificación va a ser de 0 a 10, ¿no? 0 si es que se merece 0, 10 si es que se merece 10. ¿Ya? En la tarea primera se les ayudó con una nota mínima. ¿Por qué? Porque recién estaban aprendiendo a ver cómo entregaban, ¿no? Ahora que ya saben cómo se hace una tarea, cómo tienen que presentar, entonces ahora sí se va a calificar lo que realmente tenga. En el modo de entrega ya ustedes saben, el encabezado, colocan la tarea detallando adecuadamente con fotografías de preferencia. Guardan el archivo. Aquí nada de tarea 2 o el número 2, no va a haber confusión. ¿Por qué? Porque el link que les
puse es otro link, ¿no? Es un link de la carpeta correspondiente a la tarea 2, entonces no va a haber nada repetido. Ustedes pueden decir, no, le voy a poner el 2 para que no se repita con la tarea 1. No, no va a poner en el mismo sitio, este es otro link, ¿no? Este link es solamente de la carpeta 2, entonces ponga su apellido, guión bajo su nombre, punto PDF. Le sube a este link que le acabamos de poner acá y en el aula virtual solamente confirma el enviar, ¿sí? Ok, no sé si hay preguntas o inquietudes respecto a la tarea 2. Ok, listo. No, no está complicado. Si es que quiere adjuntarle el enlace del video, sería también mucho mejor, ¿no? Pero si es que usted quiere, solamente tómese fotografías con los datos que usted está midiendo, el circuito que usted está armando, ¿sí? Y lo presenta en el archivo, ¿ya? Todo es permitido, siempre y cuando esté descrito lo mejor posible, ¿no? Ya, ¿qué más? A ver, vamos con las ayudas. Bueno, la parte de teoría ya nosotros habíamos terminado, ¿no? Entonces podemos destinar este tiempo que tenemos en esta semana para su tarea, ¿no? Es que usted quiere en la próxima clase o el día de mañana, usted puede mostrarnos el transformador o mostrarnos el multímetro y hacer cualquier consulta, ¿no? Entonces, en la hora de clase podemos trabajar ayudándoles en su tarea, no tengo inconveniente, ¿sí? El tiempo ya podríamos destinarlo para eso porque ya terminamos, ¿no? Terminamos de revisar lo que estuvo planificado. Ya habíamos acabado la parte de transformadores, que es con lo que se estaba planificado hasta este primer parcial. Entonces podemos destinar, ¿sí? Podemos destinar el tiempo para la revisión de sus tareas, de tal manera que la hagan de la mejor manera. ¿Por qué un poquito demorarnos con ustedes? Ustedes, su carrera no es la parte de la electricidad. Yo ya pude comprobar en periodos anteriores, ustedes no tienen mucha expertise, no hablo por todos, sí, por si acaso. No tienen mucha expertise en el manejo de multímetros, ¿ya? O de tener noción de las escalas, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, habían compañeros de ustedes que se habían conseguido una pinza amperimétrica y con una pinza amperimétrica querían hacer la prueba de vacío y donde tenían que medir corriente en la pinza amperimétrica les medía 0 y colocaron 0 en el trabajo y también fue 0 la nota, ¿no? ¿Por qué? Porque la medición, ya vieron los videos, ¿no? O de no revise los videos que se mostraron en las clases anteriores. La corriente, ¿sí? En esta prueba y en las otras pruebas, no son corrientes grandes, son corrientes en el orden de los miliamperios, ¿sí? Es menos de 1 amperio. Entonces una pinza amperimétrica no le va a medir ese tipo de valores. Le va a medir 0. ¿Por qué? Porque la escala es tan grande que no va a poder medir menos que eso. No porque no haya corriente. No sé si me hago entender. Entonces, por eso es la consulta, ¿no? Consulte cómo tiene que medir voltaje, corriente, potencia, ¿sí? Revise bien la prueba de vacío que usted va a hacer y más o menos tenga una idea de qué valores usted espera obtener. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con esos valores que usted espera obtener, usted tiene que medirlo de la manera más adecuada con el multímetro que usted tenga. Vuelvo y repito, para estas pruebas no les va a servir una pinza amperimétrica, ¿ya? Entonces tienen que saber cómo medir con el multímetro normal, aplicando la escala más adecuada, ¿sí? Verán que ya con eso ya les ayudé bastante en la tarea, ¿no? Porque ese siempre es el mayor problema de ustedes, ¿no?
Por ahí se consiguen una pinza, le colocan porque es lo más fácil, ¿no? Para medir corriente. Y como les marca 0, colocan 0. Y lamentablemente está mal, ¿no? Entonces, vamos viendo un poquito, como decía, ¿no? Ustedes la próxima clase me pueden mostrar los elementos que tienen y se les puede guiar, ¿no? Por el momento vamos a hacer una breve ayuda, ¿no? Una breve ayuda de un circuito para ver cómo ustedes podrían hacer la consulta, sobre todo para las mediciones, ¿no? Que es donde tienen un poquito más de dificultad. Entonces vamos viendo. Digamos que tenemos un interruptor. Vamos a colocarle por aquí al interruptor. Vamos a colocarle... A ver, pongamos aquí el toma corriente. Hay una línea así, una línea así y hay algo así, ¿no es cierto? Ah, ya, perdón, gracias. Gracias. Listo. Ya digamos que esto tenemos en el toma corriente, ¿no? Bueno, hagámosle algo así. Les voy a explicar cómo tienen que medir, ¿no? Cómo tienen que medir voltaje corriente. Si usted ya lo sabe, bueno, no hay ningún problema, ¿no? Pero al no ser algo de todos los días para ustedes que están en la carrera de mecánica industrial, entonces sí he visto que hay un poco de falencia, ¿no? En cuanto a esto. Entonces, una breve explicación no está por demás. Entonces, ¿qué podrían ustedes hacer para esto? Colocar un enchufe. Bueno, por aquí se coloca el enchufe. Aquí tienen las patitas adecuadas, ¿no? Fase y neutro y todo lo demás. Y de aquí ustedes saquen 2 alambres. ¿Ya? Ya, entonces esto es de conocimiento, ¿no es cierto? Tienen el tomacorriente, tienen un enchufe con con cables, ¿no? 2 pedazos de cables. Ya vamos a ver cómo ocupamos estos 2 pedazos de cables. ¿Ya? Entonces tenemos aquí los 2 cables. Vamos a hacer un circuito básico. Vamos a colocar por aquí un foco, nada más, un foco. Vamos a ponerle por acá. Ya, vamos a poner un foco, vamos a ponerle por aquí una boquilla. Ya. En la boquilla vamos a colocarle también 2 cables. Voy a poner con otro color para que se diferencie. Vamos a colocarle con este color. Entonces de esta boquilla también van a salir 2 cables. Ya. Listo. Ya. Y este de aquí es un foco. Ya. Entonces miren, por una parte ya tienen aquí, tienen el tomacorriente, tienen un enchufe con unido unos cables, ¿no? Listos para armar un circuito. Y por acá tienen un foco en una boquilla también con cables listos, ¿no? Expuestos. Ahora sí. ¿Cómo mido voltaje? ¿Quién me dice? ¿Cómo mido voltaje? Vamos a dibujar por aquí al multímetro. Primero, al multímetro vamos a dibujarle la pantalla
Vamos a dibujarle el selector, porque aquí tiene un selector, ¿no? Ya. Y por acá tiene dos salidas, una color negro y una color rojo. ¿Ya? Entonces, primera pregunta respecto al multímetro. ¿En qué escala le pongo aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué escala le pongo? Vamos viendo. Aquí tiene una B con un churito acá arriba. Por acá hay una B con una línea así. Por acá hay un símbolo así de un omega. Por acá hay un símbolo así con una A. ¿En cuál pongo? La escala, ¿hacia dónde le apunto? ¿Quién me dice? En este circuito que tenemos aquí, el que estamos mostrando aquí del foco, el tomacorriente de la casa. Si yo quiero medir voltaje, ¿en dónde pongo mi selector? ¿Quién me dice? Ya, acá, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos viendo. Este selector le voy a apuntar a este voltaje de acá. Vuelvo y repito, ¿no? Les hago esta aclaración porque ya en trabajos anteriores, y es más en videos, porque me han mostrado los videos, no le seleccionan en la que es, y lo primero que aparece es lo primero que ustedes anotan. Entonces, para que no haya ese problema, ¿sí? Vamos a ver. Si yo estoy conectándole al tomacorriente de la casa, aquí yo ¿qué tengo? Aquí yo tengo 110 voltios de voltaje alterno, AC como se conoce, ¿ya? Y es más, no solamente tengo 110 voltios AC, sino que también al ser alternos yo sé que por aquí hay 60 hercios. Ya, eso creo que ya habíamos hablado en clases anteriores. Así es como yo debo indicar mi señal de voltaje. ¿Ya? Entonces, como es voltaje alterno, este churito de acá arriba significa voltaje alterno. Por eso es que yo tengo que seleccionarle acá. Esta de acá, yo seleccionaré este de aquí, el del voltaje con una línea recta, cuando vaya a medir alguna batería. ¿Ya? Cuando yo vaya a medir alguna batería, la batería del carro, la pila del control, ¿sí? Ahí ocupo esta escala. ¿Ya? Pero si es que voy a medir un voltaje del tomacorriente o lo del transformador, que el transformador funciona con alterna, un transformador no funciona con voltaje continuo, eso ya habíamos visto en la materia. Entonces lo que voy a seleccionar es el voltaje alterno. Entonces, primer paso, selecciono voltaje alterno. ¿Ya? Listo. Entonces ahora sí, ¿qué me tocaría hacer en mi circuito? En mi circuito lo que tendría para que se prenda el foco es unir, ¿no? Unir estos cables. Uno acá. ¿Ya? Y ahí el foco se me va a prender. Entonces ahora sí, yo puedo coger la punta del multímetro y coloco en un punto de conexión y el otro le coloco en el otro punto de conexión y yo ya puedo aquí medir voltaje. ¿Cuánto voy a medir? 110 voltios. ¿Ya? La medición de voltaje se la hace en paralelo. Sí saben, ¿no? Aquí el enchufe, esta unión
y este foco, todo está en paralelo, ¿no? El foco está en paralelo con el multímetro está en paralelo con el enchufe y el enchufe está en paralelo con el toma corriente. Todo aquí está en paralelo, ¿ya? Entonces ahí yo puedo medir el voltaje y así se mide el voltaje, ¿ya? Ahora vamos, quiero medir corriente. Vamos a borrar aquí. Voy nuevamente a colocar el... Vamos haciendo esto más rápido. El circuito como estaba, ¿no? Ya. Listo. Entonces vamos. Ahora, como vamos a medir corriente, voy a borrar esta medición de voltaje. Ahora voy a cambiar el selector. Ya. Ya no voy a apuntarle allá, le voy a apuntar acá hacia la corriente. Ya, entonces ahora el selector le cambio acá, ¿no? Los multímetros tienen otro zócalo, otro huequito donde colocar para medir corriente, ¿no? Tienen el de medir voltaje normal y por acá tienen otro huequito para medir corriente. Entonces ustedes tienen que ver en dónde les aparece la marcación de corriente, ¿ya? Entonces aquí dice para voltaje, aquí dice para ohmios, para todo lo demás. Y en el otro de acá dice para corriente. Entonces ustedes deben colocar en el que diga para corriente. Entonces ese es otra salida diferente, ¿no? Vamos a borrar entonces este cable de aquí. Ya. Listo. Entonces primero que ya va a salir de otro lado, ¿no? A ver, coloquemos esto con de mejor manera. Eso. Ya. Vamos a salir de aquí ahora. Porque este dice corriente. ¿Ya? Entonces, vamos a conectar. Ahora, la corriente se mide en serie con el circuito. ¿Qué significa eso? Que ahora a el multímetro lo vamos a conectar una pata del multímetro aquí. ¿Sí? Y la otra pata del multímetro acá. ¿Ya? Y del otro punto, porque el circuito está abierto, lo unimos, ¿no? Un alambre con el otro alambre. Y en este momento el foco se va a prender. Se va a prender el foco y acá yo voy a medir la corriente que circula por aquí. Ya, pongámosle, yo que sé, 1 amperio. Va a medir 1 y acá va a estar amperio. ¿Ya? Entonces, aquí estoy colocando el multímetro, estoy colocando en serie. ¿Sí? Ahora está el enchufe, está en serie con el multímetro está en serie con el foco y el foco está en serie nuevamente con el enchufe, ¿ya? Todo está en serie. Hace un momento estaba todo en paralelo, ahora está todo en serie, ¿sí? ¿Ya? Entonces no es más que acordarse de las asignaturas que tuvieron de los circuitos serie y paralelo, ¿no? No estamos haciendo más. Entonces, mucho cuidado con la escala, ¿no? La escala donde van a colocarle, ¿sí? El cable donde se coloca para medir corriente, donde se coloca para medir voltaje. Aquí cuando ya seleccionen la unidad, ¿sí? Donde seleccionen si es que van a medir voltaje, corriente, tienen que seleccionar también la escala, ¿no? La escala tiene que ser
un poco superior a lo que vamos a medir. Por ejemplo, si en la escala dice, en la escala del voltaje, ¿no? Decía 50 voltios y 200 voltios. Y usted va a medir 110. ¿Cuál escala seleccionaría? ¿La de 50 o la de 200? La de 200, ¿no es cierto? Tiene que ser mayor a lo que vamos a medir, ¿ya? Entonces, de la misma manera tiene que ver en la de corriente. ¿Qué pasa si en la escala de corriente usted escoge una escala demasiado grande? ¿Sí? Si escoge una escala demasiado grande y la corriente es bien pequeña, aquí lo que le va a marcar es cero. Y usted va a tener un dato equivocado, ¿no? Porque en realidad no hay cero, sino que hay 0.01 amperios. O sea, eso sería como 10 miliamperios. Ese es un valor, y ese es un valor bueno, ¿ya? Pero como usted le puso en una escala grande, ahí no, en el multímetro no puede mirarle, le aparece 0, 0,00. ¿Por qué? Porque si le pone una escala más pequeña hubiera visto 0,001. ¿Ya? Entonces, la escala también tiene mucho que ver, ¿no? Mucho que ver con la medición que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Ahora, un multímetro normal no tiene para medir potencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer para medir potencia? Vamos a borrar esto que ya está hecho acá. Volvamos al circuito original. Ya, entonces el multímetro no tiene para medir potencia, ¿no? Se necesita un medidor especial que se conoce como batímetro para medir potencia. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos saber qué potencia estamos midiendo aquí? Entonces, simplemente, como ya hemos medido voltaje y hemos medido corriente, la potencia no es más que el producto de los dos valores, ¿ya? Entonces, la potencia y lo que conocemos como potencia aparente con la letra S no es más que multiplicar el voltaje por la corriente. ¿Ya? Entonces, si el voltaje nosotros tuvimos 110 voltios y la corriente era 0,01 amperios, ya, entonces si yo multiplico eso, ¿esto qué me saldría? 1.1 voltamperios. Sí, no, tengo que moverle 2 el puesto decimal para que se haga 1. Lo que significa es que aquí muevo 2, sería 1,1. 1,1 voltamperios. ¿Ya? Entonces tengo una potencia de 1,1. Entonces, si bien es cierto, no mido de manera directa porque no tengo un batímetro, pero puedo obtener el valor de manera indirecta. ¿Cómo? Midiendo voltaje, midiendo corriente y multiplicando entre los dos. Y ya tengo el valor de mi potencia. ¿Ya? Entonces, así es como usted va a hacer para la medición de potencia. Ahora, si es que, como me presentaban, ¿no? Lo más facilito era conseguirse esas pinzas amperimétricas, ¿no? ¿Cómo colocan la pinza amperimétrica? Vámosle colocando algo así. Ya digamos que esta era la pinza y por acá tenía el ganchito, ¿no? Digamos que es algo así. Borremos de por acá. Acá le ponemos la escala. Ya, y usted dice, y aquí le hicieron la unión, ¿no? Por aquí unen y por aquí unen. Y dice, no, yo pongo la pinza por aquí y mido corriente. Eso les mencionaba, ¿no?
Usted utiliza una pinza amperimétrica cuando está hablando de ohmios, desde las unidades, decenas y centenas de amperios. Ya para esto le sirve una pinza amperimétrica. Pero si usted lo que va a medir es miliamperios, o sea 0,001, con esta pinza no va a poder medirlo. ¿Y qué le va a marcar? Aquí le va a marcar 0. No porque no haya corriente, sino porque la escala no le permite. Entonces, recomendación, para la prueba del transformador, no ocupe una pinza amperimétrica. Ocupe un multímetro de la manera como lo indicamos anteriormente. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta o inquietud. De manera breve le he dado una forma, ¿no? De una breve explicación de cómo medir voltaje, cómo medir corriente, las precauciones que debe tener, ¿sí? Para que no tenga inconvenientes en su trabajo. Porque eso fue las novedades, ¿no? Esas han sido las novedades de los trabajos anteriores. O sea, ustedes tienen el circuito porque ya lo hemos revisado en la materia, saben cómo tienen que conectar el transformador, todo lo demás. Pero el problema donde ustedes tienen problema es en la medición. Colocan en la escala que no era. Colocaban en escala de voltaje continuo. ¿Sí? Colocaban en la escala de voltajes y anotaban como corriente. Yo no sé cómo le hacían, pero les apareció un valor ahí y ese le anotaban. Entonces, ese fue las mayores observaciones que han tenido en los periodos anteriores, ¿no? Entonces, por eso, ese ha sido el motivo por que les he dado esta breve introducción, ¿no? De pronto, vuelvo y repito, habrán personas, habrán compañeros o usted mismo que diga, no, esto yo ya lo sé desde el colegio, porque yo estuve en colegio técnico y ahí me enseñaron a medir voltaje, corriente y todo lo demás. Sí, no digo que que no sea algo básico, pero por la experiencia que tengo de periodos anteriores en esta carrera, sí tienen bastante desconocimiento en la medición. Entonces, por eso la aclaración, ¿no? Preguntas, jóvenes. Correcto. Listo, entonces, ¿qué más? ¿Qué más les podíamos revisar? La tarea ya está colocada, ya saben lo que hay que hacer. Consígase un transformador. En el transformador verifiquen el dato de placa. Sí, ahí mismo viene anotado, ¿no? Viene anotado en el transformador los datos de los voltajes y la potencia. Y ustedes con la potencia ya pueden saber, ¿no? Eh, la relación de transformación. Vamos viendo esa parte. Vamos a ver un ejemplo real. A ver, borremos esto. Ya. A ver, vamos a buscar en el internet un transformador, un dato de placa. Y con eso continuamos. A ver, vamos viendo aquí. Mm, eléctrico. Eso, por ejemplo, aquí vamos viendo.
Ya, miren por ejemplo aquí, ¿no? Esta imagen de aquí. Esperemos que se cargue. Bueno, aquí le podemos ver, ¿no? En el transformador, aquí arriba dice 230 VAC, 50 hercios, ¿sí? Y acá del otro lado dice 12 voltios AC, 500 miliamperios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí no me da medición de potencia. Pero si yo ya tengo el voltaje y tengo la corriente, multiplico los dos y ya tengo la potencia de mi transformador. Entonces, por ejemplo, aquí multipliquen 12 por 500 por 0.5. Sería 6, ¿no es cierto? 12 por 0.5 sería 6. 6 voltamperios. Ya, esa es la potencia. Y de la teoría sabemos que la potencia del secundario es igual a la potencia del primario. Entonces, ¿cuánto tengo que multiplicarle a 230 voltios para tener 6? ¿Sí? Porque la potencia tiene que mantenerse. La potencia es 6. ¿Ya? Entonces sería 6 dividido para 230, ¿no es cierto? Esa sería la corriente del primario. Es que yo quisiera saber la corriente del primario. Entonces 6 le divido para 230 y sería la corriente del primario. Y con eso yo ya sé en qué escala medir, ¿no? Si es que voy a medir la corriente del primario, ya sé en qué escala colocar el multímetro. ¿Ya? Entonces miren, habrán ocasiones como en esta que les da los voltajes y la corriente. Vamos viendo en otras, en cambio les da la potencia y uno solo de los voltajes. Déjenme ver, veamos este por aquí. No, aquí también me da, ¿no? Me da el voltaje y me da la corriente, 1 amperio dice aquí. Veamos este de acá. Dice input AC 220, 50 hercios. Salida AC 12 voltios por 2 de 1 amperio. ¿Ya? Entonces sale 12 voltios 1 amperio. Veamos acá que dice. No se alcanza a leer. Acá igual, ¿no? Voltajes del primario, voltaje secundario y la corriente. Bueno, hay otros en los que les dan la potencia, ¿no? 2 vatios, 4 vatios y el voltaje. Déjenme ver aquí qué es lo que les da. No, también les está dando la corriente, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren. En este les da 120 del un lado, 12 voltios del otro y aquí le dice 80 VAs, ¿sí? Entonces, la potencia es de 80 voltamperios. Entonces, con esta potencia, ¿sí? Yo ya puedo calcular la corriente, tanto del primario como la del secundario, las corrientes máximas que pueden circular, ¿no? Y con eso yo ya tengo una idea de las escalas que debo poner en mi multímetro, ¿ya? Entonces, de cualquiera de los dos lados, de cualquiera de las dos maneras que le den el dato de placa, usted ya puede saber, ¿no? Usted ya puede saber qué corrientes va a manejar. Aquí ya le dice más cosas, ¿no? El primario, el voltaje, el secundario, el voltaje y los colores también, ¿no? Aquí el secundario, por ejemplo, le dice el green, el color verde en los dos cables. Entonces, los verdes son el secundario de 24 voltios AC. Y en el primario, así que dice yellow, blue, green, black, red. Dice amarillo, azul, verde, negro y rojo. Esas son las salidas, ¿no? Y aquí tiene que ver entre amarillo y azul sería 110.
Entre azul y verde sería 240. Entre verde y negro sería 380. Y entre negro y rojo sería 440 voltios. ¿Ya? Entonces miren, en el dato de placa le indica, ¿no?, todo lo que usted necesita saber sobre las conexiones, los cables, los colores de cables, de dónde a dónde es el voltaje. Y si ven en la parte de acá arriba, acá le dice la potencia, ¿no? 15 voltamperios a frecuencia de 50 a 60 hercios. ¿Ya? Entonces le da toda la información que usted necesita saber. Listo, no sé si tienen alguna otra pregunta, inquietud. Creo que ya con estas aclaraciones ya van a tener un poco más fácil, ¿no?, realizar la tarea. Sí, creo que con eso ya están con el conocimiento suficiente para hacer su tarea. Listo, solamente tienen que ir a ubicarle un transformador pequeño, vuelvo y repito, cualquier televisor, cualquier equipo de sonido lo tienen, ¿no? O los cargadores de celular, pero los primeros, ¿no? Esos grandes pesados que habían, esos venían con transformador, ¿no? Los actuales ya no. Listo, entonces, jóvenes, ¿cuándo tenemos la próxima clase? El día de mañana, ¿no? El día de mañana, ya, si es que ya tienen los materiales, tienen el multímetro, tienen el transformador, quieren saber algo, ¿sí? La clase será para eso, ¿no? Para darles una asistencia y puedan realizar bien su tarea número 2. Ya en vista de que ya acabamos el contenido que debíamos ver hasta el primer parcial, entonces destinemos este tiempo para asesorarles en su tarea y que la tarea sea hecho de la mejor manera. ¿Sí? Entonces desde mañana ustedes ya pueden presentar todo lo que tengan y hacer las consultas que necesiten, ¿no? Listo. Preguntas, si no hay preguntas, jóvenes, entonces miren, aquí están, ¿no?, otros de dónde pueden sacar transformadores, ¿no? En la de las laptops también va a haber, en este tipo de adaptadores también van a haber transformadores. Sí, es el elemento más utilizado, ¿no? Van a encontrar muchos transformadores, eso se los aseguro. Ya, entonces si no hay más preguntas, jóvenes, eso sería todo por esta clase. Entonces el día de mañana revisamos, tengan a la mano todo listo, todo lo que puedan conseguir para ir adelantando en su tarea. Ok, jóvenes, entonces si no hay más, eso es todo. Que tengan una buena noche, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Ok, hasta mañana, panse mío.